Muy bien, un privilegio para su servidor estar aquí con ustedes nuevamente en Rayón, San Luis Potosí. Hace tercera ocasión que estoy aquí, dos bajo el liderazgo del pastor Toño, uno bajo el pastor Ricardo Pérez. Y bueno, gracias al Señor porque nos trajo con bien. Salimos de León, Guanajuato. No les voy a decir a qué horas, le quiero dar la gloria a Dios que nos trajo con bien, porque Dios nos hizo pasar de carro a jet, ¿verdad? Gracias a Dios nos trajo con bien el Señor, gloria a Dios. Y me da mucho gusto, estoy con mi familia, mi esposa y toda mi familia, mis tres hijos aquí nos acompañan, ¿verdad? Gracias al Señor. Oramos antes de salir el día de hoy desde León, Guanajuato, y decía, le daba gracias a Dios, ya tenía rato que no viajábamos juntos, ¿verdad? Bastante que juntos no estábamos. Mi hija está en Monterrey viviendo, estudiando en el instituto y la carrera también, y nosotros en casa, y no habíamos podido, y bueno, gracias a Dios se pudo que estuviéramos en este viaje. También doy gracias a Dios para volver a ver al pastor José Agüero, un amigo, un mentor, un ejemplo, ¿verdad? He aprendido muchísimo de él, y gracias a Dios me da gusto volverle a ver, pastor, y volvernos a encontrar aquí en Rayón, San Luis Potosí. Y gracias a Dios por su pastor, el pastor Antonio, pastor Toño, ¿verdad? Muchos le decimos Toño, pero es el pastor Antonio. Gracias a Dios, él hace algunos años fue a ayudarnos a comenzar los primeros meses allá a la iglesia en León, Guanajuato, ¿verdad? Él anduvo ganando almas y tuvo parte ahí en ver nacer esa iglesia. Y bueno, me da gozo ahora verle casado y pastoreando. Que Dios le use grandemente a su pastor. Amén. Gracias, pastor, por la invitación, muy amable. Y este púlpito me hace sentir cómodo, hermanos. Una vez prediqué en un púlpito, hermanos, el pastor era muy alto y el pastor hace el púlpito a su medida. Y aparte todo estaba, yo me sentía que apenas miraban la cara, ¿verdad? Sí. Y dije, está bien, pues uno debe pasar inadvertido, lo importante es la palabra de Dios, ¿verdad? Y me mandaron, pues ya lo que me sonrojé fue cuando me mandaron traer una cajita de madera y me pusieron, ¿verdad? Pero este púlpito es a lo ancho, o sea que me siento cómodo en este, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, hermano, qué gozo estar con ustedes. Conferencia misionera, ¿qué conferencia que está desde tu liderazgo, pastor? Sexta conferencia misionera. Amén. Gracias a Dios. Qué bendición. Vamos allá a la palabra de Dios, al libro de los Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9, hermanos. Acabamos de ahí de hacer lectura de este encuentro de Saulo de Tarso con el Mesías, con el Señor Jesucristo. Y voy a volver a leer y a orar ahí nada más un pasaje. Capítulo 9, el versículo número 6, dice la Biblia. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vamos a orar. Padre, gracias Dios nuevamente por tu palabra. Gracias porque tenemos esta espada de dos filos, la palabra de Dios viva y eficaz para nuestras vidas. Tenemos al Espíritu Santo, quien oramos y rogamos que hable, que haga la obra, que ministre. Y pido, Señor, que bendigas la obra aquí en Rayón, la Iglesia Bíblica Bautista, para que siga llevando el Evangelio desde aquí hasta el último de la tierra. Pido, Señor, que nos hables, nos prepares. Yo tengo ánimo de escuchar también al pastor José Agüero predicar tu palabra, y dame la gracia, Señor, para predicar hoy. Ayúdame, Señor, necesito tu gracia. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Aquí en Hechos capítulo 9, hermanos, vemos a Saulo de Tarso en un pasaje histórico del libro de los Hechos para relatarnos, ¿verdad?, cómo él estaba persiguiendo furioso a la iglesia de Cristo, a los creyentes, y cómo él, su persecución la llevó más allá de Jerusalén y quería llegar hasta la ciudad de Damasco. Algún poeta dijo que pues como una copa de esmeraldas, ¿verdad? De perlas, de esmeraldas, sí, con una perla arriba, ¿no? Porque dicen que era un lugar muy verde y los muros de Damasco eran blancos, ¿verdad? Y así se veía tal vez aquel paisaje. Este camino lo tomó Saulo de Tarso antes de llegar a ser lo que nosotros lo conocemos, ¿verdad? Por su trascendencia como misionero en las Escrituras, el misionero Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles. Saulo, hermanos, es uno que es llamado a ser grande por los hombres, mientras que Pablo es uno que es llamado a ser pequeño ante Dios.
Y ese es el cambio que vamos a mirar ahí en la vida del apóstol Pablo, donde aquí todavía como Saulo se encuentra con el Señor camino a Damasco. Saulo, hermanos, llegó a ser ese misionero que propagó el evangelio. Él mismo dio testimonio y dijo en el libro de Romanos, en la epístola de los Romanos, desde Ilírico, desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado con el evangelio de Cristo. Un recorrido actual pudiera ser desde Monterrey hasta Costa Rica, más o menos en kilómetros lineales, para darnos una idea del impacto de que este hombre, cómo fue usado por Dios allá Ilírico, tal vez por lo actualmente Croacia, y en aquella parte del mundo, hasta Jerusalén. Y él dijo, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Un instrumento en las manos de Dios poderoso fue el apóstol Pablo. Pero yo creo que Dios también nos quiere usar a nosotros. Amén. Él nos dejó una gran comisión, un mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. La obra misionera consiste en un mandato que debe ser obedecido, no en una propuesta, no en una idea. Dios nos manda que llevemos el evangelio a cada ser humano alrededor del mundo. 8,000 millones de personas hoy habitando la tierra. Todavía me acuerdo cuando vi aquella revista de National Geographic diciendo que habíamos llegado a los 7,000 millones. La compré. Hoy ya es 8,000 millones de habitantes. Y hermanos, y un mundo por alcanzar, almas que necesitan del glorioso evangelio de la salvación. Amén. Y hermanos, el apóstol Pablo, ante esta situación y este encuentro con el Señor, Dios le habla al apóstol Pablo de tal manera, hermanos, que el apóstol Pablo hace una pregunta, y yo le voy a llamar esta pregunta la pregunta que nos va a llevar al éxito de la vida cristiana, o la pregunta que debemos hacer ante un mundo que necesita el evangelio y un mandato de irlo a predicar a todo el mundo. Es una pregunta educada, pero más bien una pregunta adecuada. Muchas veces queremos dar respuestas al Señor, y sí, el Señor quiere que respondamos, pero yo creo, hermanos, para comenzar esta conferencia y los días que siguen de aquí hasta el domingo, empecemos a hacer una pregunta antes que una respuesta. La pregunta la hizo el apóstol Pablo, y esta pregunta derivó en lo que vendría a ser un misionero que iba a impactar, usado por Dios, mucha parte del mundo conocido con el evangelio. Es una pregunta que todos debemos hacerle al Señor. Es una pregunta de la cual Misiones se va a nutrir, de hombres y mujeres, de jóvenes, señoritas. Es una pregunta que todo cristiano debe hacerle al Señor. Y la pregunta está aquí en el versículo número 6. Él, el Saulo de Tarso, temblando y temeroso, obviamente después de estar ahí tirado en el piso, ¿verdad? Le dice al Señor, versículo 6, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que hay que hacerle hoy al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tenemos un mandato de ir a todo el mundo, de ir a ser discípulos a todas las naciones. Tu corazón es por las almas. Tú quieres que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es tu corazón. Eres un Dios bueno, hermanos, que quiere que todo el mundo conozca el evangelio. A eso, Señor, a tu mandato, a tu corazón. Señor, ¿qué quieres que yo haga por ello? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y por eso, hermanos, en este breve tiempo quiero precisamente predicar sobre esta pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es la pregunta que usted y yo y cada cristiano aquí debemos hacerle al Señor. Y si usted le pregunta eso al Señor cada vez que hay una predicación, cada vez que hay una enseñanza en esta conferencia, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sin duda, el Señor le puede hablar. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Pudiera usted hacer esa pregunta al Señor? Le decimos Señor, pero no estamos dispuestos a que Él nos dé órdenes. Le decimos Señor y no respondemos a su autoridad. Dice la Biblia en el libro de Isaías, no lo escuche, capítulo 1, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Qué tremenda comparación. ¿Cómo es posible que un animal pueda reconocer a su señor? Justo aquí, hermanos, muy cerca aquí a Rayón, no recuerdo la situación, si fue con el pastor Toño o no, fuimos a visitar a alguien que tenía animales.
Y lo estuvimos ahí esperando a que llegara la persona. No llegaba y había unos cerditos ahí, y había unas vacas ahí. Y de repente allá a lo lejos en una carreta vino un hombre. Y mientras se acercaba aquel hombre en la carreta, hacía un ruido, no sé, no recuerdo cómo era, no lo quiero imitar porque no recuerda, no sé si iba haciendo algo como, o algo así, ¿no? Pero venía lejos y los cochinitos se alborotaban. Yo nunca había estado ahí en un momento así con los animales, ¿verdad? Yo había visto que mi perro se emociona cuando yo llego. Bueno, eso digo yo, que se emociona, ¿no? Pero nunca había visto animales tan emocionados, ¿verdad? Porque ya venía el que los alimenta, ya venía el que los cuida, ¿verdad? Y como los animales, y el hombre abrió las rejas y ahí empezó a dar órdenes y los animales se iban para donde él les decía. Un animal responde a la autoridad de su Señor. Y qué tremendo que nosotros, siendo redimidos con la sangre de Cristo, teniendo un glorioso Salvador, pero también un Señor sobre nuestras vidas, déjeme decirle bien que nos hacía falta tener un Señor. ¿Y qué más que no hay otro? El Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé, hermano, pero mi mejor año de mi vida es bajo el señorío de Cristo. Cuando fui mi propio Señor, solo estaba echando a perder mi vida. No hay mejor vida que Él gobierne nuestro camino. Él nos diga por dónde ir. Él nos dé las instrucciones. Él nos diga lo que es bueno y es malo. Por eso es bueno siempre preguntarle a ese Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y en esta noche, hermanos, esa es la pregunta que cada cristiano debe hacerle al Señor. Si Él realmente es su Señor, pregúntele, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Está comenzando la conferencia. Voy a escuchar predicaciones. Señor, háblame, ¿qué quieres que yo haga? Porque, hermanos, no solamente se trata de decir, háblame, pero misiones requiere escuchar a Dios y actuar. Algo tenemos que hacer. Algo tenemos que dar, a un lugar tenemos que ir. Dios quiere que respondamos escuchando, obedeciendo y haciendo su palabra. Por lo tanto, la pregunta clave es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? De una manera interesante, Saulo de Tarso tiene un encuentro con el Señor, con Jesús. Y mire, hermanos, muchas veces Dios sí habla, pero nosotros no estamos haciendo esta pregunta. Este evento, ¿verdad? De que Dios hable al hombre, muchos creyentes lo experimentan. Dios sí nos habla. Dios nos habla, pero nosotros no estamos diciendo, Señor, háblame. Habla que tu siervo oye. No estamos diciendo, Señor, heme aquí. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mire, hermano, la carne es rebelde y la naturaleza es rebelde y las costumbres son rebeldes. Recuerda cuando a los hijos se les enseñaba a responder con un mande usted. O los niños responden como se les da la gana. O los niños ya no dicen mande usted, papá, porque ese código, esa forma de hablar significaba yo soy el hijo, tú eres el papá, tú eres la mamá, mande usted. Usted tiene la autoridad para decirme a mí lo que yo debo de hacer. Amén. Y así es para con el Señor. Y esto es una pregunta similar a esa declaración, mande usted. Este es sé que eres el Señor, por lo tanto, ¿qué debo hacer? Mándeme, yo lo hago, Señor. Lo que usted me pida, yo lo llevaré a la práctica. Lo que usted me diga, yo lo voy a hacer. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén, hermanos. Ahora, fíjense bien, quiero nada más en 5 breves puntos, hermanos, hablar sobre esta pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Me dijo el pastor que tengo 25, 30 minutos, ¿verdad que sí? Cuentan a partir de ahorita, no se crea. Ya me va a descontar ahí. Es difícil que yo predique 25, 30 minutos, muy difícil, y menos después de venir manejando. Cuando vengo manejando, vengo pensando en tantas cosas, la adrenalina, y cuando empiezo a predicar le doy vueltas al mensaje y vueltas, y digo lo mismo que diría en 30 minutos, lo digo en hora y media. Pero no espero que no pase. Número 1, hermanos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Estamos dispuestos a hacer esa pregunta hoy? Amén. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Número 1, usted siempre debe estar listo a hacer esta pregunta. Escuche por qué. Porque Dios puede hablarle en cualquier momento. Dios puede hablarle en cualquier momento. Vea conmigo, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Le pidió cartas para las sinagogas de Damasco,
a fin de que se hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, ¿qué dice después? Repentinamente. No fue algo planeado. Para la vida de Pablo no. Pero los planes de Dios son perfectos. Y viene y hace, y la Biblia describe, fue un encuentro para Saulo repentino. Algo que él no esperaba. Dice, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sabe? Dios puede hablarle en cualquier momento. Usted necesita estar atento a la palabra de Dios. Amén. Mire, hermanos, uno debe estar siempre listo para hacer esta pregunta porque Dios le puede hablar en cualquier momento. Yo recuerdo cuando mi pastor me pidió que orara por un ministerio que se estaba formando en la iglesia en San Luis llamado Avance Misionero. Y yo estaba diciéndole, Señor, si esto es tu voluntad, tú confírmalo, tú guíanos, Señor. Háblame, Señor, que eso es lo que tú quieres en nuestras vidas. Y yo estaba atendiendo las predicaciones, las conferencias, atento a mi devocional. Mire, Dios le puede hablar en una conferencia, Dios le puede hablar en su lectura bíblica, amén, hermanos, pero a través de su palabra. Pero un día en una reunión de oración con mi pastor, en su casa, orábamos los miércoles después de los cultos a las 11 de la noche, íbamos a orar a la casa del pastor. Y el pastor tomó la Biblia y agarró el libro de Isaías y empezó a leer unos pasajes. Y cada versículo que leyó traspasaba mi corazón. No era el ambiente que yo esperaba donde me iba a hablar en una conferencia. No era, hermanos, en el culto de domingo a la iglesia. Un devocional de 10 minutos en su casa, en la sala de su casa, leyendo la Biblia. Simplemente la leyó, ni siquiera la estaba predicando. Y cada versículo traspasó mi corazón. Y yo dije, Señor, eso es lo que tú quieres. Eso es lo que tú quieres, tú me estás confirmando. Y hermanos, por eso nunca menosprecie, jamás se distraiga. Dios le puede hablar en cualquier momento. Dios le puede hablar en cualquier momento. Por eso, hermanos, siempre debemos estar dispuestos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Voy a hacer mi devocional. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Voy a una conferencia. Sí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mi pastor me va a dar un consejo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Siempre listos para hacer esta pregunta al Señor, porque Dios le puede hablar en cualquier momento. Número dos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabe por qué siempre debemos estar listos? Porque Dios puede cambiar sus planes en cualquier momento. Porque Dios puede cambiar sus planes en cualquier momento. Vea conmigo el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1, Saulo, respirando una amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Vamos a ver la agenda de Pablo, los planes de Pablo, ¿verdad? Pablo escribió sus planes, puedo tomar ¿verdad? Pablo dijo, ok, yo tengo algunos planes que hacer hoy para la siguiente semana, y seguramente en su agenda puso Damasco. En Damasco voy a estar ahí del 26 al 28 de marzo, ¿verdad? Por así decirlo. Y voy a ir a sacar a aquellos que andan blasfemando, ¿verdad? Y los voy a perseguir y los voy a encarcelar. En algunos casos los voy inclusive a dar mi voto para que sean ejecutados, como lo fue con Esteban. Esos son los planes de Saulo. Saulo va rumbo a Damasco, seguramente con una comitiva, seguramente, ¿verdad?, con caballos o camellos, trasladándose desde Jerusalén, en su mente planeando, pensando todo lo que yo voy a hacer. Ya voy a entrar, voy a hablar les voy a dar las cartas de recomendación, voy a entrar a cada sinagoga de Damasco, voy a llevarlos presos. Y mire cómo cambia todo en un momento. Aquel hombre que pensaba entrar a Damasco con poder y orgullo de hombre, de repente es un hombre que está tirado en el piso, que no ve, y que tuvo que ser llevado de la mano para entrar a Damasco, porque por sí mismo ya no pudo entrar. Por eso necesitamos preguntarle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué? Porque Dios puede cambiar sus planes en cualquier momento. No los de Él, los de nosotros.
Y la gente, porque tiene su agenda, dice, no, yo voy a dedicarme a esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, estos son mis planes, Señor, firma por favor mis planes. No, hermano, la vida cristiana consiste en llenarnos del conocimiento de Dios, el conocimiento de su voluntad, orar por ella y siempre decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo no quiero hallar con mis planes humanos, porque mi Dios, es posible que yo nomás estoy pensando en mí, no en tu voluntad, no en tu deseo, no en tu corazón. Señor, mi hoja está en blanco, guíame, ¿qué voy a escribir ahí? ¿Qué quieres que yo haga? Dios puede en cualquier momento cambiar nuestros planes. Estaba yo allá en la ciudad de Toluca, ahí nací 2 veces, hermano. Ahí la espiritual y la física. Y ahí en la ciudad de Toluca, hermano, yo me fui llevado a un campamento a Cuernavaca, Morelos. Y en ese campamento, ahí en Cuernavaca, Morelos, yo tenía mis planes. Yo quería seguir abriendo academias de tenis y escuelas por toda mi ciudad y hacer mucho dinero. Y repentinamente en la predicación de un hombre, un misionero americano llamado Víctor Lavelle, Dios usó su palabra, traspasó mi corazón y me dijo, tus planes ahora están en el piso. Tengo planes para ti, Alfredo. Y yo dije, Señor, pues, yo pensaba hacer esto. Digo, todo eso está ahora quebrado. Haz mi voluntad. Y hermanos, dije, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y de ese campamento salí con un fuego en mi corazón, determinado a cerrar mi escuela, determinado a dejarlo todo, irme a otra ciudad a prepararme a un instituto bíblico como lo fue San Luis Potosí. Y le dije, Señor, tus planes son mejores, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Dios quiere que siempre tengamos esa pregunta en la mente y en el corazón y salga de nuestra boca dispuesto, Señor. Tú quieres romper mis planes, rómpelos. Yo quiero tus planes, Señor. No quiero los míos. No quiero hacer mi voluntad. Quiero hacer la tuya, Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué? Porque Dios puede romper nuestros planes en cualquier momento, hermanos. Porque Dios nos puede hablar repentinamente en cualquier momento que no esperamos. Ahí el Señor dará y hay que estar listos a responder. Número 3, hermanos. Número 3. Libro de los Hechos, capítulo 9. Nuevamente el versículo 1. Observe cómo andaba ese Saulo. Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. A ver, quiero ponerle en contexto. Saulo de Tarso no está en ayuno y oración y asistiendo a la iglesia y alabando a Dios. Saulo está contra la iglesia. Y a veces, hermanos, muchos cristianos piensan, yo ando bien lejos de Dios, yo ando mal con Dios, y sí, ciertamente ande mal, aléjese de su buen pastor y dejará de oír la palabra de Dios. Pero Dios en su misericordia, ahí donde usted está, ahí frío y alejado, Dios no se ha olvidado de usted, aunque usted se ha intentado olvidar de Dios. Y aunque usted ande mal, ahí va a escuchar de repente la voz de su Señor. Y le va a decir, ven, ya deja de andar así. Ven, yo te voy a decir lo que ahora debes de hacer. Mira, hermanos, siempre debemos estar dispuestos a preguntar al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No solamente, hermano, porque Él nos puede hablar repentinamente, en cualquier momento en que su palabra se expuesta, Él tiene algo para nosotros. Pero no solo por eso, sino porque Dios puede cambiar nuestros planes como Él quiera, cuando Él quiera, porque Él es soberano. Pero también debemos estar atentos diciéndole, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque debemos estar atentos, porque aún que usted esté frío y lejos de Dios, Dios le está volviendo a decir, ven para acá. Basta ya el tiempo pasado de hacer lo que agrada a los gentiles. Ponte bien conmigo. Estemos a cuenta. Vuélvete a un hombre fiel, una mujer fiel otra vez a las cosas de Dios. Porque hay un mundo que necesita que tú estés bien con el Señor. ¿Me está escuchando, hermanos? Y es ahí que podemos escuchar la voz del Señor. Yo estaba pensando en un personaje de la Biblia, Jefté. Jefté fue traído por sus hermanos para ser caudillo de Israel, pero déjeme decirle que Jefté no andaba en el monte 40 días y 40 noches orando.
hasta cierto, ¿verdad? Con malas compañías y con cierta amargura después de haber sido sacado, desterrado, porque entre sus hermanos él no era hermano de la misma madre, sino de una ramera del mismo padre. Y allá en lo lejos, Dios le dio una oportunidad de venir y ponerse bien, hermano. Y dijo, queremos que tú seas caudillo. Y él, sabiendo que no tenía, por decirlo así, las credenciales para estar bien con el Señor, decidió hacer un voto. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre Jefté. Y entonces salió un voto de su boca, que no fue de su carne, sino antes el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y a partir de ahí Jefté tomó esa oportunidad de haber escuchado la voz de Dios. Escúcheme. Usted piensa, ando lejos, a mí Dios no me va a hablar, a mí Dios no me va a tomar en cuenta. Pues mire, tal vez Dios le está hablando a usted hoy, le está diciendo, ya ponte bien conmigo. Yo no me he olvidado de ti. Por eso usted debe responder, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Número 4, hermanos. Número 4. Vea por favor, versículo 5, 3 en adelante, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabe por qué? Porque el Señor muchas veces quiere librarnos de hacernos daño a nosotros mismos. Dios nos va a hablar para usarnos. Dios nos va a hablar para que nos pongamos bien con Él. Pero ¿sabe qué? Muchas veces Dios nos habla y nosotros vamos a estar dispuestos a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabe por qué lo hace Dios? Porque Él es bueno, Él es misericordioso y Él sabe que si usted sigue en la misma dirección se terminará haciendo un daño tremendo. ¿A dónde iba Saulo de Tarso? A perseguir la iglesia. ¿Qué le dijo el Señor? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Le dijo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Nota esta frase. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Sabemos lo que son coces, ¿verdad? Coces son patadas de una bestia. El aguijón, ¿qué era el aguijón? Aquel campesino, aquel hombre que llevaba la yunta y los animales, llevaba una caña larga llamada aguijada. La aguijada tenía por punta un aguijón filoso. Y él, mientras llevaba al animal, ¿verdad? El animal de repente no quería andar y lo que hacía aquel campesino era picar al animal para que el animal no se detuviera, y el animal, al sentir el piquete, seguía avanzando. Pero algunos animales respondían al piquete con patadas, coces. ¿Y qué es lo que conseguía el animal al patear? Dañarse a sí mismo. Algunos animales caminaban con las patas sangrando. Se querían detener y volvía el campesino a picar, y el animal daba patadas y el campesino volvía a picar. Mire, hermanos, yo no sé, pero es mejor decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En vez de andar lastimando nuestra vida, revelándonos a su voluntad. ¿Me está escuchando, hermanos? Y andamos con la pata sangrada. ¿Por qué? Porque no queremos hacer su voluntad. Porque no le queremos decir, sí, Señor, ya entendí. ¿Qué quieres que yo haga? Pregúntele al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque el Señor quiere librarlo de que usted se acabe dañando aún más. Haga lo que Dios dice, no lo que usted quiere. Amén. Mire, y a veces el Señor nos derriba planes, nos cambia todo. Y en vez de hacer esta pregunta, ¿sabe qué le hacemos? ¿Por qué, Señor? No, esa no es la pregunta. La pregunta es, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta correcta. Número 5 y final, hermanos. Número 5 y final. Hechos capítulo 9. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Amén. Versículo número 5. Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, présteme atención
al versículo número 3. Al final, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Y qué dice, hermanos? El 4. ¿Qué dice el 4, hermanos? Y cayendo en tierra, oyó una voz. Y cayendo en tierra, oyó una voz. Mira, hermanos, dígale al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero a veces me imagino a Saulo de Tarso con estos hombres erguido, orgulloso, poderoso, humanamente hablando, para ir a sacar a los cristianos de Damasco. Y de repente yo lo veo, hermanos, como un soplidito del Señor. Un toque con la yema de su dedo para derribar a Saulo. Y aquel hombre que entraba con tanto orgullo y tanta soberbia a Damasco, ahora es un hombre temblando, temeroso, ciego. Si usted lee la Biblia, dice que le tuvieron que agarrar de la mano. Véngase mi Saulo, véngase, por acá es, por acá. ¿Dónde estoy? ¿Dónde? No lo sé. Pero mire, qué interesante. Dice el versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz. ¿Sabe? Alguien dijo que la voz de Dios se oye mejor allá abajo. ¿Y lo está entendiendo? Amén. A veces somos duros de servir, ¿verdad? La cerviz, ¿sabe qué es la parte que hace que nuestro cuello se doble? La cervical. Cuando la Biblia dice duro de cerviz, está diciendo tienes la cervical endurecida, que no eres capaz de agacharte, estás erguido. Y cuando habla de esa dureza de cerviz, lo habla cuando Dios nos habla y dice, yo les hablo y ustedes endurecen la cerviz. Es decir, no escuchan mi voz y se agachan. No palpan mi presencia y se humillan. ¿Sí me está siguiendo? Porque el hacer la cabeza hacia abajo, como aquellos ángeles que estaban ahí labrados en oro, en esa figura terrenal de los celestiales, en el tabernáculo, ese propiciatorio de oro, y esos ángeles aún ante la presencia de Dios tenían sus alas abiertas y sus rostros mirando hacia abajo, porque delante de ellos estaba la gloriosa presencia de Dios. Y ese Dios viene y nos habla, y nosotros no agachamos la cabeza. Oh, yo no soy agachón. Bueno, para con Dios deberíamos agachar la cabeza. Deberíamos de doblar el cuello y decirle, Señor, lo que tú me digas, mi Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Y agacho la cabeza, me humillo ante Dios, adoro a Dios y le digo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero a veces Dios tiene que agarrar y tirarnos del caballo. Porque allá arriba en el orgullo no escuchamos a Dios, pero pegados al piso, llorando, humillados por la mano de Dios. Señor, ahora sí, ¿qué quieres que yo haga? Mire, hermano, no espere que Dios lo humille, mejor hoy dígale, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y si aquella voz de Dios no llega hasta tu trono, ¿verdad? Hasta ahí vas cabalgando tu caballo orgulloso, te aseguro algo. Si ahí ya no escucha la voz de Dios, en cualquier momento Dios te tira. Y ahí en el piso vas a decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hoy, prepárese para la conferencia. Dios le quiere hablar, pero usted necesita llegar aquí con esta pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Bendice el resto del servicio. Queremos